Hola amigos de Punto de Encuentro, bienvenidos a un nuevo capítulo y no podemos ser indiferentes de lo que pasa en nuestro país y más siendo de un municipio donde la mayoría son educadores. Bienvenido señor Orlando Camacho. Muy buenas noches a este prestigioso canal de Punto de Encuentro. Ok, ojo a lo que le voy a decir, 28 billones en ahorro de una guerra en este país, repatriación de capitales, hace poco el hallazgo de un yacimiento de gas, de un 16% a un 19% en el IVA. Pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, profesor Mocus, yo le puedo firmar aquí, en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. Y así, encima de todo esto, el gobierno dice que no hay dinero. La pregunta es, ¿no hay dinero o no hay voluntad por parte del gobierno para decir voy a invertir en la educación de este país? Bueno, ante su pregunta, pues debemos de hablar de una complejidad, porque la verdad es que la desfinanciación de la educación pública en este país tiene un detonante histórico. Es bueno aclarar que hay que desmentir al presidente Santos y a su ministra y a todos sus agentes que le vienen diciendo a la comunidad unas mentiras. En este país venimos desde el año 1991, cuando se define que la financiación de la educación estaba a cargo del Estado. El Estado era encargado de financiar, administrar y ejecutar los recursos para la educación. Posteriormente, en el año 2001, se hace una reforma a la Constitución en el régimen de la Hacienda, especialmente los artículos relacionados con presupuesto, el 357 y el 356. Estos artículos son los que definían la manera como se financiaba la educación para la gran mayoría de los colombianos. En el año 2001 se propone por parte del gobierno nacional un acto legislativo al Congreso. Los maestros en ese año salimos a dar la pelea porque desde los puntos de vista de los análisis que se hicieron, pues no era positivo para la educación de Colombia la propuesta que presentaba el gobierno. Efectivamente, el acto legislativo se aprobó y uno de sus engendros es la ley 715, que es la que se encarga de regular la manera como se distribuye los recursos para la educación. Es decir, la ley 715 lo que hace es meter la bolsa de los recursos de la educación en el mercado, porque antes de la promulgación de esta ley, la educación se prestaba mediante el sistema de oferta. A partir de la ley 715, pues comenzamos a hablar de demanda y se introduce la capitación, es decir, cada uno de los estudiantes tiene para estos gobiernos de carácter neoliberal hasta la fecha un precio, y ese precio lo han venido manejando, y para manejar estos precios pues ellos se inventan unas fórmulas, por ejemplo IPC más inflación más un punto en un periodo de tiempo, más 1.5 en otro periodo de tiempo y más 2.5 en otro periodo de tiempo. Aclarar que esta ley y este acto legislativo fue por 8 años. Posteriormente, al 7º año, el gobierno de Uribe Vélez nuevamente presenta un nuevo proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución, y este acto legislativo es aprobado y terminó su vigencia el año 2016. A partir del 2017, los maestros estamos nuevamente en las calles pidiéndole al gobierno nacional que garantice la financiación de la educación pública como derecho fundamental para todos los colombianos. Así es, pero se hablaba que por ahí en las redes sociales criticaban de que bueno, solamente están pidiendo el aumento de un salario, pero no lo es así. Hay 7 peticiones, de las cuales mencionemos las más importantes. Bueno, aclarar que nuestro salario está definido en una mesa que es la de los trabajadores estatales. Aclarar que el tema del salario en el año 2015 quedó definido el tema de la nivelación. Aclarar que la protesta justa que estamos haciendo es para defender los derechos de los colombianos. Los padres de familia y los estudiantes no deben de estar disgustados con nosotros.
deben de estar disgustados con el gobierno Santos, que nos ha venido mintiendo, y los gobiernos anteriores, que han venido quitándole sucesivamente los recursos a la educación. Entonces la pelea nuestra es por el tema de la salud, por el tema de los derechos y las garantías sindicales, por bienestar, el tema económico, que es el que se dedican los medios de desinformación de este país. Tenemos un tema crucial, que es la política educativa. Y en la política educativa, por ejemplo, tenemos jornada única, tenemos ampliación de cobertura, tenemos calidad, pero para poder que la educación en este país sea de calidad, necesitamos recursos. Y honestamente, si usted consulta en cualquiera de los medios o las páginas electrónicas de este país, o en la Contraloría o en el Banco de la República, puede constatar que la educación pública en Colombia tiene una crisis fiscal, tiene un hueco fiscal, y es producto de la desfinanciación a la que han llevado los actos legislativos que han propuesto los gobiernos en los últimos 16 años. Tenemos una jornada única, pero con unos salones del siglo pasado, con una alimentación no muy buena para los estudiantes. ¿Qué debemos decirle a la ministra sobre esto? Bueno, lo primero que tenemos que precisar es que el tema de jornada única está definido desde la Ley General de Educación de 1994. Los maestros no nos oponemos al tema de jornada única. Nosotros somos partícipes de que la calidad de la educación en este país mejore, pero para ello necesitamos unas condiciones. Los maestros y nuestra Federación Colombiana de Educadores le viene diciendo al gobierno nacional: somos parteros de la jornada única, pero necesitamos dotación. Necesitamos la construcción de restaurantes escolares. Necesitamos que los alimentos no sean empacados, que los alimentos sean preparados, y para ello necesitamos, lo que le decía anteriormente, restaurantes escolares. Necesitamos que en el marco de la calidad de la educación, pues el gobierno otorgue recursos frescos, porque si usted puede observar, y usted como egresado de la escuela normal se puede dar cuenta, que las herramientas tecnológicas no son suficientes, que somos los únicos empleados del Estado que de nuestros recursos nos toca llevar materiales para poder cumplir con la programación o la preparación de los propósitos que nos hemos planteado durante el desarrollo de la clase, del periodo o del año lectivo. Entonces, por eso le estamos diciendo al gobierno que para hablar de calidad de la educación, pues se necesitan unos recursos. Y eso es precisamente lo que estamos pidiendo desde el pliego de peticiones cuando hablamos de política educativa. Una Colombia, ¿cómo me dijo usted? Usted tenía la frase. Colombia, el país más educado del año 2025. ¿Será que es verdad? En estas condiciones, como se está planteando hoy por parte de su artífice, creo que no vamos a alcanzar que en el año 2025 Colombia sea la más educada, porque el gobierno no está comprometido en financiar la educación. Este gobierno está comprometido en desfinanciar la educación y avanzar con procesos de privatización, que son elementos claves de los gobiernos de carácter neoliberal. Oiga, profe, la verdad es que a ustedes les ha tocado duro. Primero les toca ayudar a moldear la personalidad de los jóvenes de este país. Les ha tocado de pronto también enseñarles a hijos de guerrilleros, a hijos de paracos, a hijos de víctimas de la violencia. Y fuera de eso, aportar ese grado de esperanza a niños que viven en extrema pobreza. Demos la invitación entonces a los que nos están viendo de que este problema nos invade a todos y que debemos apoyar el paro nacional. Sí, esa invitación que usted hace es fundamental, porque la lucha que hoy estamos librando los maestros en Colombia no es, como el gobierno lo manifiesta, por nuestras reivindicaciones salariales. La lucha es por exigirle al gobierno de que financie la educación pública, gratuita, de calidad, como derecho fundamental. Invitar a padres de familia, estudiantes y todos los ciudadanos para que se vinculen a esta lucha, y de esa manera podamos garantizar recursos para la educación. Ahora me encuentro con Julio Bran, estudiante en la Normal de Bocarí, grado 11. Cuéntanos qué perspectiva tienes tú sobre este paro. Pues mi punto de vista en el paro de los maestros es que pues he visto que en el transcurso que lleva el paro casi no ha habido presencia de los estudiantes, y pues la verdad al haber tan poquita gente no pienso que no va a haber una solución pronta a la problemática que estamos enfrentando, y pues
La idea es invitarlos a que participen del paro porque al haber la participación pues, de los estudiantes, no vamos a tener como esa problemática de que si el paro se extiende mucho, nos van a recortar las vacaciones o posiblemente alarguen el periodo lectivo de este año, lo cual nos afecta a nosotros que somos de grado 11 porque yo creo que más de uno va perdiendo alguna materia. Entonces, pues la invitación es esa, que participemos del paro, que entre más gente haya, pues más rápido se podría solucionar. Y después de todo lo que acabamos de escuchar, llegamos a la conclusión de que cuando salimos en masa a apoyar las cosas es cuando los resultados se ven. Por eso los invito a que apoyen este paro de docentes que nos toca a toda la comunidad. Hasta aquí, Punto de Encuentro Online.